Buenos días, vamos a seguir con el tema de bases de datos. Entonces, damos por la diapositiva 15 y habíamos visto la base de datos de una biblioteca. Habíamos visto la tabla libros, préstamos y socios con sus campos. Habíamos visto que cada tabla tiene una clave primaria con el símbolo de la llavecita y luego que cada tabla está relacionada con por lo menos una. ¿Veis? Socios con préstamos y libros con préstamos, por eso vienen estas líneas y eso significa que hay campos de una tabla que están repetidos en otra tabla, ¿vale? Para poder revisar información y moverme de una tabla a otra, para poder navegar. Por ejemplo, si en la tabla I de préstamos vemos que el I de préstamo con código 2 lo ha hecho el socio 2, ¿vale? Cuando yo vaya a la tabla socios y busque el código 2, sabré perfectamente el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de ese socio, porque estas dos tablas están relacionadas. Si quiero saber también los datos del libro que se le ha prestado a ese socio en esa fecha en concreto, me voy al código 1 del libro, me voy a la tabla libro y sabe perfectamente el título, ¿veis? El autor y la fecha. Es decir, que estos códigos sirven para luego poder relacionar y moverme de unas tablas a otras y buscar información. Serían los campos y estos serían los datos. Vale, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver la base de datos concesionario. Entonces, en la base de datos concesionario tenemos clientes, coches y revisiones. Y son tres tablas. La tabla cliente, la tabla coche y la tabla revisiones. Y en cada tabla necesito una serie de campos, es decir, una serie de columnas que yo tengo que ponerles un nombre en las que luego yo voy a almacenar información. ¿Vale? Por ejemplo, en la tabla cliente puedo poner muchos campos. Uno súper importante será el DNI para poder diferenciar un cliente de otro. Como eso me permite que no haya dos clientes iguales porque tienen DNI diferente, ese DNI se va a llamar clave primaria o principal. Y si en ese DNI vamos a poner también, aparte de los números, la última letra del DNI, entonces se considerará que ahí voy a almacenar algo de tipo texto. Porque en Access, en cuanto que metes números, pero metes alguna letra, eso ya se considera que estás almacenando texto. Edad, vamos a poner la edad del cliente, que es de tipo número, y nombre, que también es de tipo texto. Estos serían los campos y estos serían los datos, el tipo de datos que almaceno. Si en edad pongo de tipo número y luego pongo que tiene 25 años escrito en texto, me saltaría un error, porque yo he puesto que aquí tengo que almacenar números, no texto. ¿Vale? Entonces sirve un poco para controlar la información que se almacena. Estos serían los campos y una vez que se tiene se almacenarían los datos. Fijaros, ahora estos campos se convierten en columnas, DNI, edad y nombre, y ahora en cada columna voy a meter los datos fila a fila. Esta primera fila va a ser un cliente, esta segunda fila va a ser otro cliente. Entonces cuando yo quiera buscar información de una persona con este DNI, me saldrá su edad y me saldrá su nombre. Si yo quiero buscar información sobre este cliente, cuando yo busque el DNI me saldrá la edad y me saldrá su nombre, ¿lo veis? Pero María está asociada a 24 y a este DNI, no está asociada a este DNI ni a esta edad, cada fila es un cliente distinto. Y fijaros, como hemos puesto que el DNI es la clave principal, este código, este DNI no puede repetirse con este DNI, y si lo duplico en esta tabla me saltaría un error. Tenemos también la tabla coche. Fijaros, la tabla coche tiene una serie de campos que yo necesito guardar información. La matrícula de coche, y como no hay dos coches con la misma matrícula, esa va a ser la clave primaria, porque me permite diferenciar un coche de otro. La voy a poner de tipo texto porque las matrículas también tienen letras, aparte de números. Voy a poner el modelo, que va a ser texto, la fecha en la que se ha comprado y los años que tiene el coche. Bueno, pues una vez que se diseña esa tabla y se ponen los campos y el tipo de datos, ya se puede almacenar la información. Ahora fijaros, estos cuatro campos se han transformado en columnas y cada columna con su nombre de campo. Y ahora ya podría ir metiendo los datos de los coches fila a fila. Este sería un coche, este sería otro coche y fijaros, de una fila a otra, de un coche a otro, la clave primaria, que es la matrícula, tiene que ser distinta para poder diferenciar un coche de otro y poderlo encontrar en la base de datos. Y luego tenemos la tabla revisiones, que también tiene que tener una clave primaria. Como no se nos ocurre ninguna, pues nos inventamos una que se llame código. Y eso va a ser pues una serie de números, no voy a poner letras, ¿vale? Para poder diferenciar cuando se ha hecho una revisión de cuando se ha hecho otra revisión. La fecha de la revisión también la ponemos, y alguno dirá, bueno, pues se puede poner la fecha de revisión como clave.
No, porque igual el mismo día, a la misma hora, se revisan varios coches, entonces no sirve ponerla como clave primaria. La cantidad que se ha pagado por la revisión. Y luego fijaros que aquí en rojo os pongo dos campos. ¿Por qué los pongo en este color? Pues porque matrícula ¿a qué suena? A la tabla coche, y cliente ¿a qué suena? A la tabla cliente. Sin embargo, estos campos también están aquí en esta tabla. ¿Por qué? Porque yo cuando hago una revisión tengo que apuntar sobre qué coche se ha hecho y qué cliente la ha hecho. Entonces no voy a apuntar todos los datos del coche. Apunto el código del coche y ya está. No voy a apuntar todos los datos del cliente, eso ya está en la tabla cliente, pero sí que apunto el DNI, que me permite luego saber el resto de datos. O sea que sí que va a haber tablas que tengan algunos campos repetidos de otras. ¿Qué campos? Normalmente las claves primarias. Fijaros aquí, ¿vale? Tengo la tabla revisión con su clave primaria y estos dos campos, que matrícula pertenece a la tabla coche y DNI cliente pertenece a la tabla cliente. ¿Lo veis? Son campos repetidos en distintas tablas y eso me permite relacionar unas tablas con otras. Eso está bien, porque si yo sé una matrícula puedo viajar por aquí y ver todos los datos del coche, y si sé el código DNI cliente puedo viajar hasta la tabla cliente y ver todos sus datos. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Fijaros, la tabla de revisiones va fila a fila. Esto es una revisión que se hizo el 4 de febrero con su código 10 y este es sobre el coche que se hizo y al cliente que se hizo. Esta es otra revisión con otra fecha sobre otro coche y a otro cliente. Y fijaros, esta es otra revisión. ¿Por qué sé que son revisiones diferentes? Porque tienen códigos diferentes, ¿vale? Si aquí pongo otra vez el código 11 me saltaría un error, porque tengo que diferenciar las revisiones. Esta sería otra revisión con código 12 que se hizo en una fecha en concreta, se pagó una cantidad, ¿veis? Puede estar repetida. Y fijaros, se ha hecho una revisión al mismo coche que aquí. ¿Puede estar este dato repetido? Sí, yo puedo hacer una revisión al mismo coche en distintas épocas, ¿vale? Y puede estar repetido el cliente, también el código dentro de la tabla de revisiones, sí, porque no es su clave primaria, su clave primaria es esta. Puede estar repetida porque puede que un mismo cliente lleve a arreglar un mismo coche o distintos coches. Entonces eso no está mal. Puede haber datos repetidos porque estos datos no son la clave primaria de aquí. La clave primaria de aquí es este código. Entonces fijaros, si yo quiero saber la revisión con código 10 sobre qué coche se ha hecho o por ejemplo sobre qué cliente se ha hecho, pues yo busco el cliente 05643 y me voy a la tabla cliente. Veo que el DNI coincide y sacaría el nombre y la edad. ¿Lo entendéis? Fijaros, si yo quiero ver, por ejemplo, la tabla de revisiones con código 10 sobre qué coche se ha hecho, busco la matrícula 3344, me voy a la tabla coches, veo que coincide 3344 y podría sacar información y decirte que esa revisión se ha hecho sobre un Audi que se compró el 12 de diciembre de 2015 y que tiene 5 años. Entonces, la ventaja de que estas tablas estén relacionadas es que sabiendo el código o algún campo yo puedo viajar a otras tablas y sacar información sobre ellas, ¿vale? Y aquí lo mismo, ¿vale? Tengo, fijaros, el código coche de distintos coches y lo tengo también repetido en la tabla de revisiones y eso está bien, ¿vale? Imaginaros que yo quiero sacar pues esta matrícula, ¿vale? En la revisión número 11 del 4 de febrero, ¿a quién pertenece esta matrícula? Los datos de esta matrícula. Pues yo la copio, ¿vale? Y veo que coincide con estos datos. Entonces sé que se ha hecho en Skoda, sé que se compró en esta fecha, que tiene 20 años y igual el DNI cliente de esa reparación lo puedo buscar aquí y sacar la edad del cliente y los datos, ¿vale? Gracias a que una tabla está relacionada con otra. Y eso está bien. Entonces, fijaros, en esta tabla está la clave primaria, el código y no se puede repetir el número. En esta tabla la clave primaria es el DNI y no se puede repetir. Y en esta tabla la clave primaria es la matrícula y no se puede repetir de una fila a otra, porque si no, no diferenciamos un coche de otro, un cliente de otro. Ahora, matrícula y DNI cliente en esta tabla sí se puede repetir, porque yo puedo reparar el mismo coche distintas veces y un cliente también puede ir varias veces. Y hasta aquí estaría la parte de la relación de los datos entre las distintas tablas.